En el futuro cercano, el verdadero privilegio no será de tener dinero, será de tener una mente capaz de pensar por sí misma. Parece exagerado, pero hoy los datos dicen otra cosa. Hoy, el 63% de la población mundial usa redes sociales todos los días. El usuario promedio pasa 2 horas y 28 minutos al día consumiendo contenido en plataformas que han sido diseñadas para captar nuestra atención y mantenernos ahí el mayor tiempo posible. Según el MIT, nuestra capacidad de atención ha caído de 12 segundos en el año 2000 a apenas 8 segundos en el 2023. Esto es menos de la atención que tiene un pez dorado, imagínate. Pero lo más inquietante no es eso, lo más inquietante es que mientras la mayoría se deja arrastrar por un flujo de contenido, una minoría con recursos económicos y visión a largo plazo está entrenando a sus hijos para desarrollar la concentración, la lectura profunda, el pensamiento crítico. Estamos viendo el nacimiento de algo nuevo, la élite cognitiva. Para muchas familias, las redes sociales y la inteligencia artificial se han convertido en algo tan natural como beber agua. No se cuestiona, no se limita. El scroll infinito ya es parte de nuestras rutinas diarias. Despertamos y revisamos notificaciones, comemos mientras vemos videos, nos dormimos con el celular en la mano. Esto no empezó de golpe, fue un cambio gradual que se instauró y que no nos dimos cuenta. La mayoría no se pregunta cómo afecta a su cerebro o sus relaciones porque lo han vuelto algo normal. Existe el efecto aspiracional. En las redes sociales funcionan como vitrinas globales donde se expone una vida perfecta. Viajes exóticos, cuerpos modelados, casas impecables, coches de lujos. No importa si esas imágenes son producto de un montaje o un filtro o una duda o deuda, no importa. La emoción que provoca es la misma. Cada vez que vemos contenido que nos atrae, nuestro cerebro libera dopamina, que es el neurotransmisor asociado al placer y a la recompensa. Es una micro descarga pequeña pero poderosa que nos da la sensación de estar más cerca de nuestro ideal. Aunque eso sea solo por segundos, es un efecto y queremos pasar más tiempo ahí. Ahí está el gancho, no es el contenido que nos informe o nos inspira a largo plazo, es un alivio inmediato que se vuelve adictivo. Por ejemplo, cuando ves un video de alguien que se compró un coche deportivo y lo acelera, no es porque tú necesites eso, pero tu cerebro lo analiza y lo interpreta como algo que tú puedes lograr. En muchas familias, el día comienza antes de que salga el sol y termina mucho después de que oscurece. Es decir, jornadas laborales largas, desplazamientos, responsabilidades domésticas, todo suma. El resultado es que al final del día no hay energía para actividades que requieran esfuerzo mental. Aquí es donde entra el entrenamiento rápido, videos cortos, publicaciones breves, contenido diseñado para no exigir demasiado. Es un respiro, es como un analgésico para una mente cansada, pero a largo plazo nos debilita y nos fomenta una debilidad en el sistema cognitivo. Es decir, nuestro cerebro va a elegir el camino más cercano y es un hábito que se instala y llega incluso en momentos de descanso. Porque optamos por lo más simple, porque no desarrollamos nuestras capacidades como la lectura, el aprendizaje de un idioma o de un nuevo instrumento. Pero no todas las personas tienen acceso a la misma calidad de la información ni saben que el uso excesivo de las pantallas puede tener consecuencias para el desarrollo cerebral. Por ejemplo, estudios del National Institute of Health han encontrado que los niños que pasan más de 7 horas frente a pantallas muestran un adelgazamiento prematuro en la corteza cerebral. Es una zona clave para el pensamiento crítico y el razonamiento. Pero estos datos llegan rara vez a las noticias masivas o a las conversaciones cotidianas. Esto crea una brecha. Las familias que sí tienen acceso a esta información tienden a limitar el tiempo de pantalla de sus hijos, mientras las que no saben o no entienden siguen confiando en la tecnología como herramienta neutra o incluso educativa, sin filtros ni límites. En muchos hogares, el uso de pantallas para calmar a los niños no se ve como un problema, sino como una solución práctica. El niño llora, se aburre o interrumpe, se le entrega una tablet o un teléfono. Este patrón empieza temprano y se normaliza. El dispositivo se convierte en una herramienta de regulación emocional, pero externa. El niño no aprende a calmarse por sí solo, sino depende de un estímulo externo para gestionar el aburrimiento o la frustración. El riesgo es que este hábito se traslada a la adolescencia, a la adultez. Ante cualquier incomodidad vamos a
buscar una distracción inmediata que se convierte como en una muleta emocional. Además, en entornos donde los padres hacen presión social para encajar, hace que esta práctica se haga una costumbre y se persevere. En contraste, hay familias que entienden algo clave. El capital más valioso del siglo XXI no es el dinero, es la capacidad de pensar, decidir y aprender rápido. En un mundo donde la información es abundante, pero la capacidad de filtrarla es escasa, el pensamiento crítico se ha convertido en un verdadero mina de oro. Las familias que lo entienden así actúan como si estuvieran entrenando a sus hijos para una carrera intelectual de fondo, no buscan inmediatamente los resultados, sino buscan un desarrollo sólido a futuro. Para estas familias, el aprendizaje no se mide en calificaciones trimestrales que el niño tiene que traer, sino es la capacidad del niño de sostener su atención, plantear preguntas y concretar ideas. Saben que sin importar la profesión del futuro, la habilidad de profundizar en el tema y mantener un enfoque en medio de distracciones será un diferenciador. Por ejemplo, si un niño puede pasar una hora construyendo un modelo de Lego, siguiendo un manual complejo o resolviendo rompecabezas de 1000 piezas, está ejercitando exactamente las mismas funciones ejecutivas que va a necesitar como adulto para resolver problemas complejos en el área profesional. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que los estudiantes con mayor capacidad de atención sostenida en la infancia tenían un 48% más de probabilidades de terminar estudios universitarios con éxito, independientemente de su coeficiente intelectual. Tener recursos económicos no solo es cuestión de pagar una buena escuela, se trata de poder ofrecer experiencias que amplíen el mundo del niño. Viajes, visitas a museos, clases de música, robótica o deportes, algo que requiere estrategia y disciplina. Estas experiencias desarrollan lo que Howard Gardner marcó como inteligencias múltiples, no solo como la lógico-matemática o la lingüística, sino también la musical, la espacial, la interpersonal y la intrapersonal. Cuando un niño viaja, interactúa con culturas diferentes, prueba nuevos alimentos, escucha nuevos idiomas, está formando conexiones neuronales que van a aumentar la flexibilidad cognitiva. En estas familias, la tecnología no se prohíbe de manera radical porque sería irreal y contraproducente, pero tampoco se deja al azar. Se establecen reglas claras como no usar pantallas en la comida, no tener dispositivos en la habitación por la noche, limitar el tiempo de redes sociales o bien seleccionar contenidos de calidad y, cuando es posible, verlos en familia para comentarlos. Todo esto evita que la tecnología se convierta en el principal regulador emocional y al mismo tiempo enseña a usarla como una herramienta de aprendizaje o creación. Por ejemplo, Bill Gates, fundador de Microsoft, impuso a sus hijos la regla de no tener propio antes de los 14 años. No porque no pudiera darles un celular, sino porque entendía que la madurez para manejar esa herramienta debía proceder a la posesión. Estas familias están atentas a la investigación científica y a los debates educativos. Saben que, por ejemplo, según el Journal American Medical Association, un uso excesivo de pantallas en menores de 5 años está realmente asociado a peores habilidades de comunicación y de lenguaje. Es por eso que no delegan completamente la educación a la escuela. Complementan con lecturas, debates en casa, espacios donde se estimule la creatividad y la reflexión. Buscan activamente fuentes reales, libros, desarrollo cognitivo, todo están dispuestos a que la educación se base en cosas sólidas. Por ejemplo, tuve una paciente que, madre de 2 hijos pequeños, trabajaba desde casa como diseñadora gráfica y, como muchos padres, intentaba equilibrar lo imposible, cumplir con clientes y llegar a su casa y cuidar a sus niños. Al principio no encontró una solución más práctica. Mientras tenía reuniones o algo, entonces ponía videos cortos de media hora, nada grave, pero esto se convirtió en 1 hora y se fue alargando, y llegó un momento en que la tablet se convirtió en una llave mágica para que hubiera silencio en casa. Y aunque esto le daba un respiro a Claudia, también empezó a ver cambios en sus hijos. Notó que ellos se impacientaban rápidamente cuando algo no salía como ellos querían.
Les costaba inventar juegos por su cuenta. Si no había una pantalla, se aburrían rapidísimo. Necesitaban una tablet para comer y tal vez para incluso dormir. Ella no sabía que estaba entrenando a sus hijos para vivir en un mundo de recompensa inmediata como norma, y donde la capacidad de esperar, concentrarse o de pensar de forma profunda se convierte en un lujo. En términos de neurodesarrollo, sus hijos estaban reforzando un patrón de estimulación constante, lo que hace que actividades más lentas como leer, construir o dibujar se perciban como insuficientes o aburridas. Y este patrón, si no se corrige, puede acompañarlos el resto de su vida. Después tenemos el otro caso. En 2010, el periodista Nick Bilton del New York Times entrevistó a Steve Jobs sobre el lanzamiento del iPad. En medio de la conversación, Jobs dejó caer una frase que a todo mundo desconcertó. En realidad, no dejamos que nuestros hijos usen el iPad. El hombre que revolucionó la tecnología móvil estaba negándole a sus hijos el acceso a su invento. Y no estaba solo, porque hay otros CEOs como Evan Spiegel de Snapchat, que es una de las aplicaciones más adictivas del planeta, limita el tiempo de pantalla a sus hijos a 90 minutos a la semana. Igual que el CEO de Google contó que en una entrevista que en su casa no hay acceso libre a internet y que sus hijos no lo pueden usar sin supervisión. Imagínate si todos estos líderes entienden el verdadero poder no está en tener acceso ilimitado a la tecnología, sino en cómo controlarlo. Que la atención es un recurso finito y una vez que se pierde la capacidad de enfocarse, es extremadamente difícil recuperarla. Millones de familias permiten que la tecnología moldee el cerebro de sus hijos y el juego físico ya no es la norma. La tecnología se convierte en una herramienta principal y no secundaria. Entonces, el cerebro infantil es como una obra en construcción. Cada experiencia, cada interacción, cada reto es un ladrillo que se coloca en un lugar específico. La corteza prefrontal es una parte del cerebro justo detrás de la frente y se encarga de las habilidades de alto nivel. La atención, la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos y la autorregulación emocional. Esta zona no nace completamente desarrollada. De hecho, se madura lentamente y logramos la madurez alrededor de los 25 años. Y su construcción depende de las experiencias ricas y variadas en el mundo real. ¿Qué necesita un cerebro infantil para que se desarrolle? Juego libre, donde el niño invente reglas, se adapte a imprevistos y negocie con otros. Que tenga una exploración física que integre el cuerpo y la mente, como trepar, correr, tocar, construir. Contacto humano con miradas, gestos, tonos de voz y emociones reales que ningún dispositivo puede replicar, al menos hoy en día. Cuando el niño pasa horas frente a la pantalla, recibe estimulación rápida y colorida, pero superficial. Los videos, los juegos, ofrecen recompensas inmediatas sin esfuerzo real. Un toque, un clic, hay música, luces, puntos, aplausos virtuales. Todo esto engaña al cerebro para que prefiera la gratificación instantánea, debilitando su capacidad de esperar, tolerar la frustración y sostener la atención en tareas menos emocionantes pero más profundas. Como resultado, cero tolerancia a la frustración, es decir, se rinden rápido cuando algo no funciona. Los niños van a tener una menor capacidad de sostener una idea, les cuesta seguir una historia larga o resolver un problema paso a paso. Van a tener una dependencia de estimulación externa. Sin pantalla no saben cómo entenderse o regular sus emociones. Hay una pediatra muy famosa que se llama Dimitri Christakis, investigadora de desarrollo infantil, explica con una frase que resume absolutamente todo. Cada minuto frente a una pantalla es un minuto que no se pasa explorando el mundo real, que es donde el cerebro realmente se construye. Y aquí está la clave. El mundo real ofrece estímulos más lentos, más complejos, menos predecibles. Y eso es exactamente lo que el cerebro necesita para fortalecer su arquitectura y su capacidad de pensar a largo plazo. Marianne Wolf, una de las mayores expertas en neurociencia de la lectura, ha estudiado durante décadas cómo nuestro cerebro cambia en función a lo que consumimos. Ella advierte que con el auge de las pantallas, el consumo rápido de información, estamos creando lo que se llama lectores superficiales. Un lector superficial es alguien que no puede decodificar palabras, es decir, reconocer letras, formar palabras y comprender oraciones simples. Pero se ha perdido
o nunca se desarrolló la capacidad de sostener la atención en textos complejos y seguir un argumento profundo o integrar varias ideas a la vez para formar un pensamiento propio. ¿Pero por qué esto es importante?, te preguntarás. Porque leer no es solo juntar letras. La lectura profunda involucra procesos cognitivos que no se activan igual que con otras actividades. Anticipar a lo que viene y ajustar nuestra interpretación. Hacer conexiones entre lo que leemos y lo que ya sabemos. Visualizar mentalmente escenas, conceptos o personajes. Reflexionar sobre lo leído y cuestionar su veracidad o su lógica. Wolf y otros investigadores han encontrado que leer 20 minutos diarios en la infancia tiene un impacto directo en el futuro académico y profesional. Los niños que mantienen un hábito no solo obtienen mejores resultados en exámenes, sino desarrollan una mayor capacidad de pensamiento crítico y memoria más robusta en la adultez. En cambio, el consumo del video, aunque puede ser educativo en ciertos contextos, suele ser mucho más pasivo. El contenido ya viene masticado y el ritmo ya está definido. El cerebro recibe la información sin tener que imaginar, completar huecos o construir imágenes mentales propias. Esto significa que se ejercitan menos la creatividad, la inferencia y la autorreflexión. En otras palabras, la lectura profunda es como hacer ejercicio intenso para el cerebro. El video pasivo es como ver a otros hacer ejercicio. Entretenido, pero no fortalece ninguno de tus músculos. Wolf lo resume así. Si no defendemos y entrenamos la lectura profunda, podríamos estar criando generaciones que leen más que nunca, pero entienden menos que antes. Si seguimos esta dirección, dentro de unos 20 o 30 años podríamos encontrarnos con dos mundos que conviven, pero apenas entienden. En el primero estarán los adultos que aprendieron a usar la tecnología como herramienta. Personas capaces de analizar información, cuestionar fuentes, tomar decisiones basadas en datos y no solo en emociones. Tendrán una capacidad de crear, liderar proyectos, innovar y adaptarse a un mundo cambiante porque desarrollaron desde niños una atención profunda, pensamiento crítico y creatividad. En el segundo estarán los adultos que crecieron reaccionando a lo que las pantallas le ponían enfrente. Personas acostumbradas a los algoritmos les digan qué pensar, qué sentir y qué comprar. Su mundo está modelado por la gratificación inmediata, la fragmentación de la atención y la ausencia de cuestionamiento. Serán muy hábiles consumiendo contenido, eso sí, pero no lo van a poder crear. Van a ser muy veloces en opinar, pero no tanto en profundizar. La brecha entre dos grupos no solo será económica, aunque esto ya sería grave, será mental, cognitiva e incluso cultural. Unos tendrán las herramientas para liderar y decidir y otros dependerán de lo que los demás le digan. Y lo más inquietante es que esta división no surgirá como un acceso desigual a la tecnología, sino como un uso desigual de la misma. El psicólogo Nicholas Carr, autor de The Shallows, Superficiales, ya advertía que cada vez que cedemos nuestro tiempo a la atención de pantallas sin cuestionar, estamos entrenando nuestro cerebro a ser menos capaz de pensar de manera sostenida. El riesgo no es solo personal. Una sociedad sin pensamiento crítico es muchísimo más fácil de manipular. Así que te quiero dejar un reto que se llama la dieta digital familiar. No se trata de prohibir la tecnología, se trata de recuperar el control sobre ella. Igual que en una buena alimentación implica elegir con cuidado lo que nos ponemos en el plato, una buena dieta significa decidir con intención lo que vamos a dejar que entre en nuestra mente y en la de nuestros hijos. Empieza por horas tech-free. Empieza con momentos sagrados como la comida, la primera hora después de despertar. No sé. En las comidas, por ejemplo, el objetivo será de recuperar la conversación y la conexión visual sin teléfonos en la mesa. Cada miembro participa, escucha y comparte. En la primera hora del día, el cerebro está en su estado más receptivo. Usarla para leer, planificar o simplemente desayunar con calma. Número 2. Consumo activo. Sustituye la parte del tiempo por actividades que impliquen una participación activa. Puede ser lectura, juegos de mesa, manualidades e incluso la cocina en familia. El objetivo es entrenar la paciencia, la creatividad y la concentración. Número 3. Tenemos que modelar con el ejemplo. Los niños no hacen lo que decimos, hacen lo que ven con nosotros. Si nosotros comemos con el celular, ellos lo van a aprender como algo normal. Así que decidamos qué les mostramos. 4.
contenido intencional. No se trata de decir la tele es mala o YouTube es malo. El truco está en ver con intención, elegir el contenido, verlo juntos, comentarlo después. Por eso, no sé, vamos a decir, ¿qué opinas de esto? ¿Qué habías hecho tú? Esto transforma un consumo pasivo en un ejercicio de análisis y pensamiento crítico. Después, un día detox. Es importante que al mes toda la familia se desconecte un día. Yo sé que puede ser incómodo, pero si esta incomodidad aparece, es una señal de que el cerebro está buscando un estímulo. Así que mejor sal a pasear, visita a alguien, juega, crea, abúrrete. Sí, el aburrimiento también ayuda. Para cerrar, la tecnología no es el enemigo. El enemigo es ceder nuestra capacidad de pensar sin luchar. La historia siempre ha tenido élites, pero ahora estamos creando una nueva élite, es decir, la élite cognitiva. La pregunta no es si existirá o no, la pregunta es, ¿quieres ser parte de ella o dejar que los demás piensen por ti? Espero que este episodio de tu podcast Equilibrio Perfecto te haya ayudado en algo, te ayude a abrir los ojos, a darte cuenta de cómo el buen uso de la tecnología puede ser súper beneficioso para nosotros, pero el abuso de la tecnología puede convertirse en algo sumamente malo para nosotros. Y ya sabes, si necesitas hablar con alguien, si quieres comentar esto, puedes contactarme a través de mi correo electrónico alfonso@alfonsolopez.pro, a través de mi sitio web alfonsolopez.pro, o me puedes encontrar en Instagram como @coach_equilibrio perfecto o en Facebook como Equilibrio Perfecto. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto y nos escuchamos en el próximo episodio de tu podcast Equilibrio Perfecto.